Y hemos estado viendo las últimas semanas un tema que tiene que ver con los tropiezos. Y empezamos viendo lo que dice la Biblia: no seáis tropiezos, ¿verdad? Ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Y hemos visto varios estudios sobre lo que es el ser librado de los tropiezos. Estuvimos viendo sobre que los tropiezos iban a venir, pero hay de aquellos por el cual vendrían, etcétera. Ustedes tienen ahí, o han oído, está en internet, lo están subiendo, los mensajes, por lo menos el audio, se está subiendo. Así que hay un hermano que quiera oírlo, quiera refrescarse en la palabra, están ahí en internet, en el Facebook de la página de la iglesia, están los mensajes. Hoy queremos tener, aunque el tema es muy amplio, hoy queremos tener de esta serie el último mensaje, creemos hasta hoy, sobre los tropiezos. La semana pasada o la última semana que hablamos de esto, hablamos sobre Cristo como la piedra de tropiezo. Hoy queremos ver aquí en el libro de Jeremías, capítulo 6, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, amados, tome su Biblia y vamos a ir a la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 6, profeta Jeremías en el capítulo 6, y siempre uno pensando en aquello de los tropiezos. Aquí vamos a ver algo tal vez un poco diferente en este día, pero muy importante. Jeremías capítulo 6, versículo 21 dice: por tanto Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. Jeremías 6:21. He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema: Dios hace caer y hace tropezar para hacer su voluntad y para ejecutar juicio. Padre, venimos delante de ti, Señor. Queremos poner nuestro corazón delante de tu presencia, oh Dios, para pedirte en tu misericordia que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú traigas un corazón inclinado a ti, tú pongas ese corazón, tú pongas esa disposición en esta mañana, con el fin de traer a nosotros temor de Jehová, oh Señor, para poder conocerte mejor, para poder adorarte en la hermosura de la santidad y poder ir en pos de la santidad cada día, Señor. Oh Padre, revélanos tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, la palabra del Señor dice que Jehová dijo esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezo. Yo lo pongo. En aquel tiempo el pueblo se había apartado del Señor y el Señor dijo que Él lo iba a hacer tropezar por causa de su pecado. Ahora, en este día nosotros queremos ver varios ejemplos en las Escrituras donde Dios ejecuta su juicio haciendo que alguien tropiece. En el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas capítulo 10, vemos algo muy interesante. Y a veces uno dice: ¿puede traer un tropiezo para que haya una división?
¿Puede Dios traer una división en un pueblo, en una iglesia, en un reino? ¿Puede Dios traer Él una división? Bueno, miren lo que dice aquí en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10. En el versículo 15 dice: y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era ¿de quién? De Dios. Para que Jehová cumpliese la palabra que había hablado por Ahías, silonita de Jeroboam, hijo de Nabat. Dice la Biblia que él no escuchó porque la causa era de Dios. Ahora, si vemos, yo quiero que usted pueda ir a Primera de Reyes, capítulo 12, para que nosotros podamos ver de qué se trata lo que está pasando. Lo que queríamos destacar en este versículo, aunque ahora lo vamos a explicar, es que él no escuchó porque Dios había decidido que él no escuchara para traer una división. Mire cómo lo dice en Primera de Reyes, en el capítulo 12, Primera de Reyes, dice la Biblia, aquí hablando de este mismo caso, Primera de Reyes capítulo 12, para que lo entendamos. Muere el rey Salomón, y el hijo mayor de él es designado para ocupar el reino. Roboam se llamaba el hijo. Pero dice la palabra de Dios que este rey, versículo 1, Primera de Reyes 12:1, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Roboam, como le decimos, este era el hijo mayor de Salomón. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, para aclararle, Jeroboam era un funcionario en tiempo de Salomón, el cual había traicionado a Salomón, había hablado en contra del reino, y por eso estaba en Egipto. Cuando murió Salomón, entonces él volvió a Israel. Dice la Biblia que vino con Jeroboam, con todo el pueblo, a hablarle al nuevo rey llamado Roboam. Quise hacer esta aclaración porque se parecen mucho los nombres. Una cosa es Jeroboam, que era el funcionario, y otra cosa es Roboam, que era el hijo mayor de Salomón. Versículo 4. Cuando le habla con todo el pueblo, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu yugo, tú algo de la dura cerviz de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿De qué está hablando el rey? Está hablando el pueblo al rey. Era que en todas las regiones se establecían tributos, o sea, impuestos. Y todas las regiones de aquellos lugares sostenían al rey con impuestos. Entonces, ellos estaban en una situación difícil y vinieron al rey y le dijeron, baja el yugo sobre nosotros, baja los impuestos, baja la carga que tenemos para sostener el reino, y entonces te serviremos. Y sigue diciendo, versículo 5, y él les dijo, ios, y de aquí, ¿a cuántos días? A 3 días, volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo. Qué bueno, hermano, cuando uno pide consejo. Lo más triste es cuando alguien anda sin consejo, sin nadie que le aconseje, o no quiere oír los consejos, no quiere que nadie le aconseje. Eso es síntoma de orgullo, de altivez de espíritu. Las personas humildes piden consejo y oyen consejo,
y seguían por el consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero cuando no se pide consejos, cuando no se busca ayuda, la caída está cerca. En este caso, él fue y pidió consejo y empezó bien, porque pidió consejo a los ancianos. Los ancianos normalmente tienen un mejor consejo porque tienen más experiencia. Por eso la Biblia dice, ante las canas te inclinarás. Que está hablando ante las personas mayores, vas a respetarlos, vas a honrarlos. Y más aún, ¿verdad?, dentro del contexto del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios, vino los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Entonces el consejo de los ancianos fue, sírvele al pueblo, ayúdales, etcétera. Quita la carga, sírvele a ellos y ellos te servirán a ti. Dice el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Un error. A los jóvenes. No quiere decir, puede ser que haya jóvenes que tengan sabiduría de Dios porque son hombres y mujeres de Dios. Pero ya Dios había usado el consejo de los ancianos. Pero miren la cosa. Y miren cómo él les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes, orgullosos, sin experiencia, altaneros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esta palabra. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelo algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Oye, el dedo más chiquito mío es más grueso que el lomo de mi padre. O sea que mi dedo es grandísimo, mi mano es fuerte. O sea, le comenzaron a decir, di que tú eres más grande que Salomón, que tú eres más poderoso que Salomón, que tú eres más duro que Salomón. Que si ellos creen que van a tratar con cualquier gente, no con cualquier gente, es con un hombre fuerte, un hombre duro. Eso es lo que tú le vas a decir a él. Que tú eres guapo, que tú eres grande, que tú eres fuerte, que tú eres poderoso. Dice la Biblia, versículo 11, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo. Eso es lo que están diciendo ellos para que le digan. Mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Yo no soy fácil. Yo soy un verdugo. Yo soy fuerte. Y quien se meta conmigo sabe lo que va a tener. Le mandaron un consejo terrible. Versículo 12, al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volveos a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo, ¿cómo? Como los ancianos lo dijeron, duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. El consejo de servirle, el consejo de amarle, el consejo de quitarle el yugo, lo dejó. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azote, mas yo castigaré con escorpiones. Wow. Y dice la Biblia, versículo 15, y no oyó el rey al pueblo. Pero miren lo que dice, versículo 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era, ¿qué dice la Biblia? Designio de Jehová para confirmar la palabra que había hablado por medio de sus profetas.
O sea que en el caso de este rey, él no oyó al pueblo, ni cogió el consejo del pueblo, no solamente porque él era malo de corazón, sino porque Dios estaba detrás de eso para que él cayera. No solamente era porque era malo de corazón, sino porque Dios había decidido que él cayera, dividir el reino. Es difícil, pero es lo que dice la palabra. Es la realidad. Y dice la palabra de Dios, versículo 16, cuando el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondieron esta palabra diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a su tienda, provéase otro, provéase ahora en su casa David. Entonces Israel se fue a su tienda y se dividió el reino. O sea, le está diciendo, mantente tú, nosotros nos vamos, nosotros no tenemos nada que ver contigo. Y el pueblo se fue. La Biblia sigue diciendo, para no alargar la historia, que después el rey mandó al recaudador de los impuestos a aquellos reinos, y la Biblia dice que ellos lo mataron. No fue deme la parte del rey, lo mataron. En el versículo 18 dice esto. Ahora en el versículo 20, el rey Roboam decide unificar el reino a la fuerza. Acuérdense que Dios estaba detrás de eso. Pero él decide unificar el reino a la fuerza. Y cuando llega dice que toma el ejército. Vamos a verlo en el versículo 21. Versículo 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres. ¿Cuántos eran? 180,000 hombres. Imagínense, era un ejército tremendo. Usted ve 5,000 gente en un sitio y usted dice, pero esto es una multitud gigante. La calle San Martín coge nada más 2,000 personas sentados. Usted llega y lo ve llena y usted dice, wow, pero ¿sabe cuánto había aquí? 180,000 hombres. Escogidos, dice. Guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Ellos estaban listos para hacer la guerra, para hacer volver el reino. Pero acuérdense que había alguien que estaba detrás de eso. No importa que reúnan millones, si Dios está detrás de eso, de que se mantenga una división, dividido, no hay hombre, no hay ejército, no hay nadie que detenga lo que Dios ha dicho que tiene que pasar. Cuando Dios ha decidido algo, dice la palabra, versículo 22, pero vino palabra de Jehová a Semanías, varón de Dios. Versículo 23, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás pueblos, diciendo, háblale. Versículo 24, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Pero ellos lo que querían era una reconciliación. Ellos lo que querían era tener el pueblo unido. Ellos lo que querían era reunificar a Israel, que tuviera a Israel las 12 tribus juntas otra vez. Pero Dios le dijo, no vayan, no peleen, no traten de unir, porque esta división la hice yo. Tremendo, hermano. Santo Dios. Porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. No pudieron unirlo otra vez. Los reinos quedaron divididos porque Dios fue que lo dividió. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué fue que Dios dividió el reino? Bueno, si ustedes leen en el capítulo 11, ahí mismo, el capítulo anterior, está la razón por la cual Dios dividió el reino. La Biblia dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas.
Versículo 2, Primera de Reyes 11:2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no lleguéis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 300 mujeres, 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y dice la Biblia que cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era recto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre. Porque Salomón siguió, y comienza a decir todo lo que hizo Salomón. Versículo 6, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová. Edificó, versículo 7, para aquellos reyes. Así hizo versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, que le había aparecido 2 veces. Dios que había tenido misericordia de Salomón, Dios que le había aparecido 2 veces directamente a él. Dios se enojó. Y dice la Biblia, versículo 11, y dijo Jehová a Salomón: porque ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. ¿Estamos entendiendo? Yo digo, lo romperé en la mano de tu hijo. Así que no importaba que el hijo cogiera miles de soldados para unir el reino. Si Dios dijo que lo iba a romper, lo rompió. Porque esto, dice la Biblia, y dice más, versículo 14, y Jehová suscitó un adversario a Salomón. Dios le levantó a Salomón en sus días un adversario que le fue de gran molestia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo, amados, y aprendiendo, amados, en esta mañana, es que Dios puede, por medio de juicio, hacer tropezar, como hizo tropezar a Roboam. Roboam tropezó oyendo el consejo de los jóvenes y no oyendo el consejo de los ancianos. Pero él lo hizo porque Dios estaba detrás, que lo hizo tropezar. Lo hizo no escuchar el consejo sabio, y lo hizo escuchar el consejo malo. Oh, amados, esto me hace temblar, porque Dios puede hacernos escuchar el consejo malo si uno anda con un corazón malo. Dice la palabra en el Salmo 73. Salmo 73, en el versículo 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás que caer. Dios puede hacer caer con su propio pecado a alguien. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Wow. Quiero ver otro ejemplo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Vaya conmigo, por favor, a este capítulo de Primera de Samuel. En el capítulo 2 dice la Biblia que Elí tenía unos hijos, y dice la palabra de Dios que estos hijos eran malos, eran impíos. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eran impíos. Y aquí la palabra describe lo que estos hijos hacían. Y en el capítulo 2, versículo 12 dice: y los hijos de Elí era un hombre de Dios, pero sus hijos eran impíos. Los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿qué dice la Biblia? Y no tenían conocimiento de Jehová.
Y entonces esos hijos de Elí comenzaban a hacer muchísimas cosas. Vivían con las mujeres que se acercaban ahí al tabernáculo, tomaban las ofrendas. Bueno, hacían de todo. No podemos leer todo lo que hacían estos muchachos, hombres ya. Versículo 17. Era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Agarraban las ofrendas, las cogían ellos y bueno, era tremendo. Y dice la Biblia que Elí vino y habló con ellos. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Oye, eso es lo que hacían. Verso 23. Y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ellos estaban dando un mal testimonio. ¿Pero qué testimonio van a dar si ellos no conocían a Jehová? Ellos estaban sirviendo en el tabernáculo sin conocer a Jehová. Eso tenemos que pedir que todos los que sirvamos en el tabernáculo conozcamos a Jehová. No sé si usted oyó lo que yo dije. Todo el que sirve en el tabernáculo, en la iglesia del Señor, tiene que conocer a Dios. Para servirle con temor y reverencia. Todo lo que servimos, no importa el área que hagamos, tenemos que conocer a Dios para tener una relación con Dios y para que la ofrenda suba en olor grato a Dios. Pero ellos no conocían al Señor. Aunque estaban oficiando en la iglesia en ese tiempo, no conocían a Jehová. Qué triste. No, hijos míos, ¿verdad? Le dijo el papá. Dice el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Oiga lo que le dice. Ustedes están pecando contra Dios. Y dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no lo oyeron? Porque ellos podían oírla y arrepentirse. Ellos podían oír ese consejo que le dio su padre y arrepentirse y entonces empezar de nuevo. Pero dice la Biblia aquí, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Dios le cegó el entendimiento a ellos porque Dios decidió que ellos cayeran y murieran. Usted está entendiendo, no sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Y por qué entonces ellos? ¿Por qué ellos no pudieron reflexionar y arrepentirse y Dios los restauraba? No, porque ya Dios había resuelto que ellos era para abajo que iban. Y no importaba que le dieran consejo, ya Dios había resuelto que eran muertos que iban. Parece que ellos, aparentemente con lo que leemos en la Biblia, bueno, se ve claro en la Biblia, no aparentemente está claro, persistieron en pecar, hasta que Dios dijo, ya. ¿Ustedes están entendiendo, hermano? Persistieron delante de Dios, porque Dios es misericordioso. ¿Sí o no, hermano? Porque Dios es bueno, pero dice la palabra de Dios que nuestro Dios también es fuego consumidor. Y llega un momento donde Dios dice, hasta aquí. Y aún vino el consejo de su padre, ellos oyeron el consejo para juicio y no pudieron arrepentirse porque ya no podían, porque ya Dios había decidido quitarle la vida. Y lo vemos más adelante como, no vamos a leerlo ya para poder pasar a otro punto, pero vemos como más adelante fuego vino de Jehová y cómo después ellos murieron porque Dios persistieron en pecar y Dios los mató y Dios se glorificó en sus vidas. Otro ejemplo que queremos ver, no sé si quieren oír otro ejemplo. El amén está como
Aquí en el libro de Josué, y este ya es de una forma más general, Josué capítulo 11, Dios, y este es tal vez un poquito más breve, Dios decide que los pueblos de esa tierra iban a ser todos sacados. Hemos estudiado esto, Josué capítulo 11, y la razón era porque ellos habían hecho tal abominación, lo hemos mencionado en otra ocasión, tal abominación que vivían con animales, etcétera, en esa tierra. Y dice la Biblia que la tierra los vomitó y Dios decidió sacarlos de la tierra. Y en el capítulo 11, versículo 19, dice, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Ahora, las ciudades en aquellos tiempos de Josué podían, para salvarse de que Israel lo destruyera o lo quitara, lo aniquilara, hacer paz. Decir lo que vamos a hacer un acuerdo, tú vas a vivir aquí en este pedacito, yo voy a vivir en este pedacito, vamos a estar en paz. Pero la Biblia dice que ninguna ciudad, ni ninguno de sus pueblos hicieron paz con Israel. No hicieron ningún acuerdo, vamos a hacer un acuerdo, está bien, tú coges este pedazo de río, yo me voy a poner de este lado, vamos a ponernos aquí, vamos a dividirnos para acá, ok, tú allá, yo aquí, vamos a darte este chin aquí, no. Cada pueblo se levantó en contra de Israel. Y miren por qué pasó eso. Versículo 20. Porque esto vino, versículo 20, ¿de quién? De Jehová. ¿De quién fue que vino? De Jehová. Dios puso en los pueblos no hacer paz con Israel. Dice, esto vino de Jehová, que endureció el corazón de ellos. ¿Quién fue que lo endureció? Jehová. Endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos. Entonces Dios puso en esos corazones, los endureció y los puso en contra de Israel para que hicieran guerra y entonces Israel lo destruyera. Ustedes ven que en cada caso que estamos viendo dice, pero esto vino ¿de quién? Vino de arriba. Endureció el corazón porque había un plan de Dios. Y dice la Biblia, porque esto vino de parte de Jehová, que endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlo y que no les fuese hecha misericordia. Porque si ellos hubieran tenido un corazón blandito y van, ay señores, tengan misericordia de nosotros. Nosotros estamos teniendo tanto tiempo aquí al lado de este río, en esta colinita. Denme un pedacito y cojan ustedes otro. Y tal vez Israel, ay sí, vamos a dejarlo, misericordia. No, pero Dios le puso un corazón duro para que ellos hicieran guerra, para destruirlo, para que Israel no hiciera misericordia. ¿De dónde vino eso, hermano? Sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés. Dios había decidido sacarlo de la tierra y no había ya misericordia. También vemos otro ejemplo en el libro de Jueces capítulo 14. Vaya conmigo, por favor. Jueces capítulo 14. Miren lo que dice la Biblia aquí. Eso en tiempo de Sansón. Jueces en el capítulo 14. Algo que es pecaminoso. Era pecaminoso para Israel. Un creyente enamorándose de una impía. Algo que es pecaminoso para Israel. Miren lo que dice la Biblia. Descendió Sansón a Tinat. Estoy en Jueces 14:1. Descendió Sansón a Tinat y vio en Timat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. En aquel tiempo se le hablaba a los padres para que los padres hablaran con otros padres, etcétera, etcétera. Había un ritual ahí. Y entonces van a sus padres y le dicen, mira, hay una mujer que me gusta allí. Yo la vi ahí en Tinat, yo la vi ahí en Santiago, en La Vega, no sé dónde fue que la vi. Poniéndolo en nuestro contexto. Y me gusta, yo quiero que ustedes me la tomen por mujer. Y miren lo que dicen los padres. Y su padre y su madre le dijeron,
no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. No hay mujeres en el pueblo de Dios para que tú vayas a tomar una mujer incircuncisa. Wow. Y Sansón respondió a su padre y a su padre y le dijo, tómamela a esta por mujer porque ella me agrada. Me gusta la mujer. No importa que no sea del pueblo de Dios. Me gusta. Y como me gusta, yo la quiero. Ahora, en este caso específico, un caso muy especial, hermano, muy especial. Sansón, había una mano detrás de lo que estaba pasando. Pero era para juicio, no era para bien. Dice aquí la palabra. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, para que él buscase ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios iba a ejecutar un juicio. También a Sansón le vino juicio por su corazón perverso. Pero había un plan. Y si usted lee entero todo eso, se va a dar cuenta que se ejecutó juicio sobre los filisteos, aunque después vino juicio sobre el mismo Sansón, cuando se apartó por tal andando con Dalila, la otra, porque él le gustaban las mujeres. Entonces por su pecado cayó y vino juicio también sobre él. Lo que yo quiero decirle, hermano, ver en la palabra que hay cosas que están aquí escritas, que Dios y caída que tiene la gente, que Dios es que lo hace caer por su persistencia en su pecado y por no haberse arrepentido. No sé si están aquí, hermano. Sabemos que es un tema difícil, pero hay que temerle a Dios, hermano. Hay que temerle a Dios. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo, el último caso que quiero poner, el último ejemplo. Ustedes conocen la historia, por eso yo no voy a ir a detalle de la historia. Pero el ejemplo es Faraón. Ustedes conocen de las plagas y todo. Solamente vamos a ver algunos versículos claves. Éxodo capítulo 7. Ustedes recuerdan que Dios levanta a Moisés, va a hablarle a Faraón para que deje salir al pueblo. Y la Biblia nos enseña aquí, versículo 13, Éxodo 7:13. Y el corazón, ¿de quién? De Faraón, se endureció. Y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios le había dicho a Moisés, él no te va a escuchar, pero ve. Y si se pueden ver en el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiso dejar ir al pueblo. Y la Biblia también dice en el capítulo 8, ahí si puede ver conmigo ahí más adelante, para ir bien al punto, capítulo 8, versículo 19, después que el Señor utiliza la vara de Moisés para, ¿verdad? Y su profeta ahí para hacer maravillas, entonces vinieron los hechiceros, tiraron la vara y se volvió culebra supuestamente. Y dice la Biblia, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Cuando la vara de Aarón se comió a esas otras culebras, dice, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Hermanos, no sé si se han dado cuenta que en todo lo que hemos hablado en esta mañana, que Dios soberanamente viene un consejo y la persona se endurece y no oye el consejo. O ve las maravillas y la persona se endurece y no oye la palabra de Dios, sino lo que Dios le está advirtiendo. Oh hermanos, que Dios nos dé cada día por medio de Jesucristo nuestra esperanza, un corazón sensible a la voz de Dios. Un corazón sensible a la voz de Dios y que no seamos endurecidos. Capítulo 9, si pueden ver conmigo, ahí mismo en Éxodo 9, versículo 12.
Vienes, Moisés hace maravillas y dice la Biblia por medio de el Señor, pero aquí no dice que el corazón de Faraón se endureció, sino que aquí aparece un ingrediente. Éxodo 9:12. Pero, ¿quién? Jehová. Aquí no dice, pero el corazón de Faraón se endureció. Aquí dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Ahora, ¿por qué él no oyó? No oyó porque Jehová endureció su corazón. Capítulo 14. Ya ha habido las grandes maravillas, las señales que ustedes conocen. Ya salen ellos libres. Faraón está ahí, el pueblo de Egipto está destruido, devastado con las maravillas de Dios, porque Dios había endurecido su corazón para que todas esas maravillas pasaran y todo Egipto fuera destruido y libertar a su pueblo. Ya el pueblo de Dios sale, va en pos de la tierra prometida, va a llegar ahí a orillas del gran mar. Y dice la Biblia que ahí está Faraón en su reino, pero pasa algo sobrenatural. Capítulo 14, versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Ahora, ¿con qué fin Jehová endureció el corazón de ellos? Porque ya él podía, Faraón, decir, bueno, ya que se vayan. No, Dios tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Destruir a Faraón y a su ejército. Y como Dios tenía el plan de destruir a Faraón y su ejército, y que Israel viera las maravillas, no solamente en la tierra de Egipto, no solamente en todo lo que ellos habían visto, las señales y prodigios, sino que Dios quería que Israel también viera a Faraón destruido. Y las maravillas. Dice la palabra. Endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces, hermanos, se dio lo que dice la palabra. La Biblia dice que pasaron cosas extraordinarias que solamente podemos citar aquí de memoria. Cuando Israel levanta la vara, Moisés, Israel comienza a pasar en medio del mar que se divide en dos. Y en el libro de Éxodo, usted puede ver conmigo, por favor, en el capítulo 15, 14 de Éxodo, y dice la Biblia, versículo 17, versículo 16 dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos y divídelos, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, ellos iban a pasar. Versículo 17, y he aquí que yo, ¿quién está hablando, hermano? He aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Yo lo voy a endurecer para que ellos lo sigan a ustedes. Dice, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en sus caballerías. Entonces Dios lo estaba haciendo para él glorificarse. Hermano, en resumen, los diferentes hechos que hemos visto, Dios ha hecho caer. ¿Saben para qué? Para él glorificarse. Si quiere le dar la gloria a él, dásela. Ese es el fin, para él glorificarse. Hermano, ¿cómo es posible que haya venido una división para Dios glorificarse en Israel? Como vimos ahorita. Bueno, ¿saben por qué? Porque cuando se cumple la palabra de Dios, si la palabra de Dios no se cumple, si Dios dice que una cosa es derecha, que una cosa es así, si la palabra de Dios no se cumple, entonces Él no es glorificado. Pero Él siempre será glorificado. Y cuando la palabra de Dios se cumple, aunque pase el tiempo,
si Dios habló algo y Dios dijo que una cosa es así, aunque usted no la vea que no se haya cumplido, espere lo que se va a cumplir. Y Él se va a glorificar. Dios se glorifica de diferentes maneras. Una es con el arrepentimiento y la humillación y perdonando y teniendo misericordia. Y otra es ejecutando juicios sobre la persona. ¿Para qué? Para que se vea que lo que Dios dice es así. Y le voy a poner un ejemplo práctico que nosotros vemos normalmente en nuestros días, siempre hemos visto eso a través de los años. ¿Por qué cuando un hermano o una hermana se casa con un inconverso? Piense lo que le voy a decir. ¿Por qué normalmente uno ve que esa persona, aunque se le predique 1000 veces, no se convierte? Casi siempre. Casi todos los casos. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios dijo que eso no, y Él endurece el corazón para que la persona no se convierta. A menos que esas dos personas, aunque vinieran en la iglesia, hayan sido inconversos los dos. Y se casaron inconversos y después puede ser que Dios lo toque por allá. Pero si una persona creyente, que ama al Señor, elige a un impío, y Dios le ha hablado que no y sabe que no. No, después Dios lo va a tocar. Lo puede traer a la iglesia y puede visitar la iglesia 1000 veces y no se convierte. Es lo que uno normalmente ve. Dios puede hacer soberanamente como Él quiera. Pero es increíble cómo vemos eso continuamente, repetidamente. La misma historia. Porque Dios, su palabra es verdad y su palabra está establecida en los cielos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. He aquí, yo endureceré el corazón de los hijos, dice, el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en las gentes de a caballo. Él tenía un plan de que Dios fuera solamente exaltado. Y entonces endureció su corazón para que ellos le siguieran. Y después vemos, hermanos, todo lo que dice la palabra tocante a lo que pasó allí, cómo Dios se glorificó. Ahora miren cómo lo dice el libro de Romanos, hablando de este tema. Romanos capítulo 9, hablando del mismo Faraón. Dice, y sabrá todos los egipcios, van a saber la mano de Dios. Romanos capítulo 9, en el versículo 17, dice la palabra. Porque la Escritura dice a Faraón. Noten un detalle aquí. Porque la Escritura dice a Faraón. ¿La Escritura le dijo algo a Faraón? Yo hago una pregunta. ¿La Escritura le dijo algo a Faraón? Lo que pasa, hermano, que Jehová es la Escritura. Jehová es el verbo. Cristo es el verbo. ¿Están entendiendo, hermano, lo que estamos viendo? O sea que quien le dijo a Faraón fue Jehová. Y aquí el Espíritu Santo pone en la boca del escritor romano, creemos que el apóstol Pablo, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Por qué Dios hace caer a alguien, puede hacer caer a alguien para que su nombre sea anunciado en la tierra? Para que se sepa que lo que Dios dice es verdad y si lo violas, y con esto no es solamente el ejecutar el juicio sobre una persona, con esto, cuando pasa esto, lo que se está diciendo, Dios es santo. Y de Dios nadie se burla. Nadie se sale con la suya. Porque si Dios dijo una cosa, aunque aparentemente en el momento la persona se está saliendo con la suya y está destruyendo y acabando y haciendo esto y lo otro, dice la palabra, sus pecados
lo alcanzarán. Como dijeron aquellos, si no vamos rápido y denunciamos la buena nueva, nuestros pecados no alcanzarán. Dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mediten, hermano, lo que estamos hablando. Es algo tremendo. Dios levantó a Faraón para mostrar en él su poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, dice. Verso 18. De manera que él soberanamente... ¿Y por qué Dios hace eso? Porque él hace como él quiera. Dice la Biblia, de manera que no... Dice que de quien quiere tiene misericordia y al que él quiere endurecer, lo endurece. Esto como estamos leyendo no es palabra mía ni de esta iglesia, es la palabra de Dios. Versículo 15, de ese mismo pasaje. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso yo le digo al Señor muchas veces, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, guárdame. Ten misericordia de mí, hazme temerte. Ten misericordia de mí, guarda mis pasos. Ten misericordia de mí. Oh Dios, ten misericordia. Guárdame. Dice aquí la palabra del verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha traído a sus caminos, y si el Señor ha tenido misericordia de ti y te ha sostenido hasta el día de hoy, es por su pura gracia, no es por ti, sino es por su gracia. No sé si quiere darle a Él las gracias en esta hora. Es su misericordia. Entendiendo todo esto, quiero concluir en el Salmo 37. Hay caídas que vemos que tiene la gente porque son parte del juicio de Dios. Porque Él ha dicho su palabra y su palabra tiene que cumplirse. Aquí en el Salmo 37, es un salmo muy precioso, quiero concluir con él. Se necesita un día, una prédica, no, varias prédicas para estudiar el Salmo 37. Pero solo lo vamos a leer así. Viendo esto que acabamos de leer y todo lo que acabamos de reflexionar, dice el Salmo 37, verso 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Oh, aquella vida hizo esto, el otro hizo aquello. No te impacientes. Hay un Dios que está mirando. Hay un Dios sabio. Hay un Dios fiel. Hay un Dios justo. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 3. Confía en Jehová. ¿Y qué? Y haz el bien. ¿Qué debes hacer? El bien. Y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué dice? Confía en Él. En el año 2013, una ola, un tsunami, se levantó contra esta iglesia, contra su pastor y contra la iglesia. Y el Señor me dio este pasaje. Me habló. Gracias al Señor, yo estaba interno, después estaba en mi casa con un hoyo en el pie, no sabemos si el pie se iba a podrir, si iba a cortar, no sabíamos si se iba a poder recuperar. Yo estoy acostado ahí y una ola que entendemos vino de parte de Dios también. Una ola. En el momento no entendíamos, pero el Señor me dijo, encomienda a Jehová. Confía en Él. Confía en Él. Y un hermano muy intencionado, muy bien intencionado, se acercó a mí y me dijo, hermano, hay las pruebas de que todo eso son mentiras. Hermano, vamos a someter a esa persona o tal, no sé a quién, no recuerdo, vamos a someterlo a la justicia para que no dañen la obra de Dios.
Y el Señor me habló. Digo, yo tampoco tenía ese tipo de corazón, pero por la gracia de Dios. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Era difícil. Entender que Dios estaba detrás. Era difícil. Pero el Señor puso esta palabra: el botín será arrebatado del tirano y tu pleito yo lo defenderé, dice Jehová. Me dio muchas escrituras. Deleítate en Jehová, encomienda a Jehová y confía en Él y Él hará. Versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldad. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a un poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque él ve que viene su día. Oh, amados, voy a volver al versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Confía, versículo 13, en Jehová y haz el bien. Y dice la palabra, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Un día Él va a exhibir tu justicia. Me lo dijo 3 veces. 3 veces. Una a mí, una a través de una hermana y luego un pastor en la capital me dijo, Jehová exhibirá tu justicia. Él se va a glorificar. Pero a veces uno no entiende cuando las cosas pasan que Dios está detrás, así, y después Él hace el juicio haciendo tropezar a aquellos. Que cada uno de nosotros en esta mañana, hermanos, podamos temer a Jehová. Temer a Jehová. Y no impacientarnos cuando vemos a los malignos progresando haciendo eso. Temer a Jehová. Porque Jehová tiene muchas maneras de hacer caer y traer a juicio. Muchas maneras. Cada uno de nosotros seamos, y eso lo que hace, hermano, es que uno pueda decir, lo que ha venido a mi corazón es, Señor, afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Si hay una palabra que quisiera dejar con usted en esta hora, es que usted pueda decirle al Señor, como decía el salmista, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Porque tú puedes hacer como tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras, para su gloria. Pongámonos de pie, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Termina el Salmo 37 diciendo estas palabras. Salmo 37 termina. Si quiere, de pie, con su Biblia abierta, si quiere leerlo. Versículo 35 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Dice la palabra. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La prosperidad de los impíos será extinguida. Versículo 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Miren por qué, hermano. Por cuanto en Él esperaron. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Al oír tu palabra y ver las cosas que tú haces para ejecutar tus juicios en medio de las naciones, solamente tenemos que decir, oh Jehová, grande es tu nombre, temible es tu nombre, hacedor de prodigios y de hazañas extraordinarias.
Oh Jehová, no hay quien detenga tu mano ni te diga qué haces. Oh Jehová, cuán grande es tu nombre. Oh Jehová, cuán temible es tu nombre en toda la tierra. Oh, como decía la palabra en el libro de Apocalipsis, el cántico de Moisés. Oh Jehová, temible es tu nombre, hacedor de prodigios, hacedor de maravillas, hacedor de grandes hazañas. Oh Padre, gracias Señor, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor. Y con tu Hijo Jesucristo nos ha traído esta salvación tan grande. Y con tu Hijo Jesucristo nos has abierto los ojos para poder entender tu palabra. Mientras millones están ciegos, tú, oh Dios, en tu gracia nos has abierto las Escrituras para conocer al Dios temible. Oh Padre, queremos que tú nos guardes con un corazón apegado a ti, con un corazón temeroso de ti, con un corazón que anhela oír tu voz y tu consejo, con un corazón que esté apegado a tu palabra, que anhela leer tu palabra para conocerte, para entenderte, para obedecerte y para caminar en tus caminos, Señor. Oh, tómame de la mano, Padre, cada día, para que ande en tu temor, para que ande en santidad, para que ande en Cristo Jesús. Oh Señor, santo es tu nombre. Aleluya.